Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Yane por el mundo. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Y estamos en Barcelona, una ciudad conocida por la calidad de personas que tiene, las tapas, los bares y la buena fiesta en Barcelona. Pero aún no hemos llegado a eso. Sin embargo, el día de hoy les tengo un video bastante interesante sobre cómo abrir una cuenta de no residente aquí en Barcelona en el Banco Santander. Son muchas las personas que pues vienen acá porque obviamente vienen con efectivo y quieren abrir una cuenta para mejor comodidad a la hora de viajar, más a esas personas que de pronto quieren hacer un Eurotrip y pues no quieren cargar con todo ese dinero. Pues este es el video para ustedes. Señores, me acabo de abrir la cuenta. Les cuento un poco sobre cómo es hacerlo para que pues ustedes también tengan la oportunidad y pues les vaya bien al momento de hacerlo sin errores. Ok, primero y principal, chicos, lo primero que van a necesitar es un documento de identidad que sea válido, vigente, y en este caso pues puede ser el pasaporte o un documento que tengan acá en España. Yo vivo en Colombia, yo vivo en Medellín, Colombia, por lo cual yo lo abrí con mi documento. En este caso pues yo soy venezolana y tengo mi pasaporte venezolano y lo abrí con ese documento sin ningún problema. Más sin embargo pues lo pueden abrir ustedes con el documento que tengan vigente. La segunda cosa, van a necesitar tener 50 euros, que es lo mínimo para ingresar en la cuenta. Lo tercero, van a necesitar, en este caso, una carta de trabajo. Puede ser una de acá de España en donde estén trabajando o una del país en donde estén pues viviendo actualmente. Como pues yo vivo en Colombia, pues di la carta de trabajo de Colombia, por lo cual pues no hubo mayor dificultad con eso. Entonces les cuento. Al momento de ustedes llegar al Banco Santander, pues le van a preguntar cuál es el motivo por el cual van a abrir la cuenta. La cuenta que yo abrí se llama Cuenta Mundo. Ok, importante, tienen que pagar un seguro de salud que se paga trimestral. Viene costando como $20 por mes, pero lo van a pagar al trimestre. Es decir, que van a pagar como 60 y algo de euros aproximadamente. Eso lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Lo otro importante es que ustedes pueden colocar el número de teléfono de cualquier país. Sin embargo, pues obviamente se va a tardar más. Yo allí tuve una equivocación. Y es que pues yo podía abrirlo con la cuenta, pues con el número de teléfono de Colombia, y pues no sabía, no pregunté, y lo abrí con el de España. Es decir, que si en algún momento pues ese número de España ya no lo quiero utilizar, pues va a ser triste, porque obviamente lo podía hacer con el de Colombia, que es el que utilizo más. Esas cosas son importantes que las sepan, porque pues obviamente afecta en el momento de abrir la cuenta, pero sin embargo es un proceso súper fácil. Me pareció muy buena la atención que me brindaron. La chica de hecho creo que es extranjera y nos ayudó muchísimo para abrir la cuenta. No me demoré ni 15 minutos, fui al Santander más cercano y en 15 minutos ya tenía mi cuenta. Entonces lo otro es que pues la aplicación me parece muy interesante, la pueden utilizar también. Y si su teléfono cuenta con NFC, ¿sí?, pueden hacer los pagos con el teléfono mientras les llega la tarjeta. Y está muy interesante porque en varios de los comercios ni siquiera aceptan la tarjeta, sino que te aceptan el celular para poder pagar. Y hablando de la tarjeta, otro punto importante es que la tarjeta llega de 4 días a una semana aproximadamente en la dirección que ustedes vayan a dar. Ahora sí, ustedes dan pues la dirección. Yo coloqué una de Madrid en este caso porque pues yo no vivo acá en Barcelona y pues de pronto en Madrid se me hace mucho más fácil conseguirla porque pues lo puede recibir otra persona en este caso. Sin embargo, les comento que si tienen la posibilidad de ustedes mismos venirla a reclamar en una oficina en esos 4 días, de pronto si van a estar por acá, estaría mucho mejor. Y punto final, pues para finalizar este corto pero significativo video, es que tengan pues la documentación a mano, estén tranquilos cuando la vayan a abrir, digan pues la verdad,
y sin mayor problema pues pueden tenerla para utilizarla. Es una cuenta muy buena, me pareció que la aplicación está muy buena, se puede ver que tiene mucha facilidad para hacerlo. Y bueno, vamos entonces hoy a estrenar, pero voy a hacer los pagos con mi celular cuenta con NFC, entonces voy a hacerlo de esa manera. Se puede hacer por códigos los pagos. El cajero también me encantó porque pues obviamente tú colocas que quieres hacer un depósito con dinero, pues ejemplo, quieres pagar con $100, solamente tienes un billete de 100, pero solamente quieres colocarle 50 a la cuenta y colocas que vas a colocar $100 y que necesitas de vuelta 50, y obviamente el cajero te lo da y está muy genial por si tienes billetes altos, pues eso te puede servir muchísimo. Y bueno chicos, creo que esa información es bastante importante para que la sepan si de pronto no sabían cómo se hacía. Y bueno, a mí me funcionó, espero que ustedes también. De hecho, bueno, por allá, por aquella calle está el banco. Y pues a unas cuadras de aquí me estoy alojando unos días, entonces pues aproveché, dije por qué no abrir una cuenta, de igual manera me va a servir mucho. Deben tener algo en consideración. Al momento de abrir la cuenta directamente en el banco, no les van a pedir nada relacionado al empadronamiento. Más sin embargo, luego de unos días se van a comunicar con ustedes un asesor y les va a pedir ese documento, el cual deben tener a la mano para que su cuenta no sea cerrada o no tenga ningún problema para utilizarla. Si no tienes este documento, posiblemente el banco vaya a solicitarte documentos extras o la cierren por no tener ese documento legal. Así que tengan precaución con esto para que puedan abrirla sin ningún problema y la puedan utilizar el tiempo máximo que sea posible. Y bueno chicos, esa es la información que les quería brindar para todas aquellas personas turistas o personas que vienen aquí al país para tratar de abrir la cuenta. Esta es la información que necesitaban con su amiga confiable Jane por el mundo. Y bueno, aparte de este video, pues tengo una serie de videos que voy a hacer acá en Europa, que espero que los vean todos, porque va a estar divertido, emocionante, picante y extrovertido todo lo que vamos a hacer en mi Eurotrip. Que por cierto voy a hacer un video de cuánto gasté en Eurotrip por los países. En este caso los países que voy a visitar son España, Italia, Eslovenia, Francia, Holanda y Alemania. Bueno, Holanda, Países Bajos y Alemania. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, y si les gusta esta información y quieren ver más videos, no olviden suscribirse, comentar y activar la campanita. Hasta un nuevo video, My Travelers.